Muchísimas gracias por acompañarnos. En nombre del Grupo Editorial Planeta le damos la bienvenida. Veníamos con un gran entusiasmo a esta ciudad, como vamos a todas. Este ciclo ya va a cumplir el verano que viene 20 años, lo cual en términos de actividades culturales es una vida. Y cuando vamos al interior del país, este ciclo nació en el interior, nació en la costa atlántica, siempre tenemos la incertidumbre de saber, ¿nos acompañarán? Y cuando uno entra a estos espacios y ve que estamos tan bien acompañados, realmente retempla el espíritu. Así que muchas gracias a todos ustedes por recibirnos en esta ciudad maravillosa, con un tiempo impresionante. Hoy salí a caminar y tratar de descubrir un poco algunos secretitos de la ciudad. Y la verdad que es una maravilla. Así que muchas gracias, Santa Fe, por este recibimiento que hemos tenido. Muchas gracias a quienes hacen posible que estemos aquí, que es el Casino de Santa Fe, el Litoral, Canal 13, a la producción local, a Libertad Creativa, por supuesto también al Banco Hipotecario que hace posible que nosotros nos encontremos ya desde hace bastante tiempo. Es cierto que ha habido otros acompañamientos, pero cuando uno se encuentra acompañado por una institución que tiene por norte cumplir el sueño de mucha gente, como es la casa propia, nosotros también participamos de ese espíritu y nos da un gran placer estar acompañados por el banco y esperemos continuar así. Muchas gracias a la municipalidad local, a su intendente que declaró de interés estas 4 charlas que ustedes saben se desarrollan estos 2 jueves primeros y después los 2. Esto se llama Otoño Planeta, pero nos cayó el invierno en el medio, ¿no? Debería ser como las colecciones de moda, otoño-invierno, pero bueno, había que elegir algo y pusimos otoño. Muchas gracias a la Secretaría de Cultura que nos acompaña, a Patricia Pieragostini, que hoy tuvimos un ratito de charla y fue suficiente como para compartir el entusiasmo enorme de esta ciudad por ese proyecto que es el Museo de la Constitución, impresionante, no solamente desde lo arquitectónico, sino desde su criterio curatorial. Ustedes tienen el derecho a sentir un legítimo orgullo por esto que va a ocurrir en Santa Fe. Los felicito. Muchas gracias. Trataremos, ya que ustedes son gente tan fantástica, que hoy ocurra un milagro, todos juntos. El milagro va a ser que no suenen los celulares. Tienen el tiempo de meter la mano dentro de la cartera, los señores de los bolsillos, ponerlos en modo avión, así tenemos una navegación. El mío también, sí. Una vez dije todo esto y sonó el mío. Bueno, ¿qué va a ser? Voy a tener una charla, unos 50 minutos, con quien es nuestro autor que inaugura el ciclo, Felipe Piña, y luego va a venir lo mejor de la noche, que son las preguntas de ustedes. Así que pueden pensarlo. Todo esto tiene la razón de ser, es porque hubo alguien que juntó todos los violines, que juntó a los escritores con el editorial, con las personas que lo patrocinaban. Ese alguien se llama Marcelo Franganillo. Así que gracias, Marcelo. Pero como es mi amigo, mi gran amigo, siempre lo paso para otro lado. Bueno, como profesor de historia, Felipe Piña, que nació en 1959, es uno de los valientes que al nacer antes del 60 pone su número de 1959. Provincia de Buenos Aires. Dirigió el proyecto Ver la Historia de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini de la Universidad de Buenos Aires, que ha llevado al documental fílmico 200 años de historia argentina a través de 13 capítulos. En televisión condujo Historia Confidencial, Vida y Vuelta, Lo Pasado Pensado,
y El espejo retrovisor por Canal 7. Fue conductor junto con Mario Pergolini de Algo habrán hecho por la historia argentina, basado en sus libros Los mitos de la historia argentina, emitido por Canal 13 y Telefe, que alcanzó los 25 puntos de rating en el prime time y obtuvo el premio Martín Fierro. ¿Se dan cuenta? 25 puntos de rating de un programa dedicado a la historia. Eso se lo deberemos toda la vida a Felipe. Condujo por The History Channel la serie de documentales sobre los bicentenarios latinoamericanos, Unidos por la Historia, ganadora del Martín Fierro del Cable. En 2012 condujo el ciclo Historia Clínica, emitido por Telefe. En 2012 dirigió el documental Chacú, una historia de la provincia del Chaco, emitido por el canal Encuentro. En 2013 dirigió el documental Misiones, Historia de nuestra provincia. Ha publicado, les voy a ahorrar la larga lista de cosas que ha publicado. Es columnista de la revista dominical de Clarín. En Radio Nacional conduce Historias de nuestra historia y en Canal 7, Si te he visto, no me acuerdo. Es director de la colección Bicentenario de la editorial MC, en la que publica obras esenciales del pensamiento argentino de estos 200 años, de la revista Caras y Caretas y de www.elhistoriador.com.ar, el sitio de historia más visitado de la Argentina. Su página de Facebook, Felipe Piña, página oficial, supera los 630.000 seguidores. ¿Qué les parece? Hoy estamos presentando aquí, en Santa Fe, Felipe Piña, Manuel Belgrano, el hombre del Bicentenario. Y sin más prolegómenos que los que están ustedes esperando, les pido por favor que me ayuden a darle la bienvenida a Felipe Piña. Antes de las preguntas, ¿qué sentimiento te genera esta ciudad? Muchos, muy lindos. La verdad que es una ciudad que quiero mucho, que vengo no tan seguido como quisiera, pero una ciudad muy apegada a la historia también. Así que acá nació nuestra Constitución, entre otras tantas cosas. Así que está buenísimo estar acá. Buenas noches a todos, perdón. Lo primero que me fijé, obviamente, es en la portada de este libro. Y la portada tiene una figura, un cuadro de Belgrano que yo no había visto nunca. Y yo, bueno, no es que tenga la iconografía de Belgrano en la cabeza, pero digamos, me resultó bastante novedoso. Y me gustaría que nos dijeras cómo nació esa portada y si la podés explicar un poquito, porque yo veo aquí unos papeles escritos y en realidad no sé muy bien de qué se trata. Bueno, nació de mi amistad con un gran ilustrador argentino, joven, muy joven, que es Santiago Caruso, un pibe que la está rompiendo, la verdad, en Nueva York, en Londres, París, exponiendo. Es una de las promesas del arte gráfico argentino y lo conozco hace muchos años, lo conozco de pichón, digamos, de Caras y Caretas, y le tenía un par de ideas sobre lo que se me ocurría como tapa y la interpretó perfectamente. La verdad que es una hermosura la tapa. ¿Qué querías de la tapa? La tapa quería el Belgrano de puño y letra, del pensamiento y de la acción, ¿no? Y el Belgrano humillado por el poder, bueno, todas esas cosas, esa cara entre preocupado y de dignidad, ¿no? Que logra Santiago, me gustó muchísimo. Y más está como desprolijo ahí, ¿no? Una claro, y bueno, como tenía que estar, la verdad que, imagínate, en medio de batallas, éxodos, uno no podía estar como para la tele, ¿no? Y no tiene la bandera. No tiene la bandera, no hace falta porque ya todos sabemos. Hay algunos colores azules metidos por ahí, pero la bandera es lo que más se rescata de su vida. Creo que lo han tapado con la bandera muchas veces, ¿no? Lo han tapado a Belgrano, seguramente. ¿Por qué dijiste alguna vez que este libro terminó siendo porque te lo pidió la gente? Bueno, porque era un pedido muy recurrente de mis lectores, cuando un libro de Belgrano. Después del de San Martín hubo más insistencia todavía en torno a este personaje que yo quiero mucho, que toda mi vida quise y defendí. Y bueno, así que casi naturalmente llegó la biografía de Belgrano, ¿no? Un hombre realmente extraordinario. O sea, la palabra extraordinario le va perfecto porque es completamente fuera de lo común, en todo, por donde lo mires, ¿no? Tipo que un adelantado absoluto a su tiempo, como vamos a ver a lo largo de la charla, un hombre de grandes convicciones, un convencido,
un desobediente cuando había que desobedecer. Así que un tipo realmente notable, ¿no? ¿Tuviste nuevas fuentes? Sí, mucha investigación en archivos locales, extranjeros. Particularmente me interesaba su misión en Londres, para la que tuve acceso a los papeles del Foreign Office. Y bueno, creo que son aportes interesantes, ¿no? A la vida, a esta vida. Y después, por supuesto, todo su pensamiento, ¿no? En estas 16 memorias tan interesantes, que son miles de páginas de una especie de proyecto de país. Cuando él está en el consulado, en este cargo colonial, y escribe esas 16 memorias. Y muy joven. Muy joven, sí, 23 años, empieza a escribir. Y bueno, la verdad que son cosas que uno se queda estupefacto leyendo la novedad, siempre pensando en el contexto, ¿no? Es tipo que te habla de ecología cuando nadie hablaba de ecología, no la nombra con esos términos, pero habla de cuidado del medio ambiente, de protección de los bosques, de cuidado con la tala de bosques que va a provocar inundaciones en un futuro no muy lejano, dice la igualdad de la mujer, bueno, cosas que para la época eran absolutamente innovadoras. Entrando un poco a su biografía y cronológicamente por principio, ¿era una persona que pertenecía a qué clase social? A la más alta de Buenos Aires. Familia era una familia muy rica, de las más ricas de Buenos Aires. Su padre era un comerciante italiano que había hecho una muy importante fortuna con corresponsales en las principales capitales del virreinato, incluyendo Potosí, que era la ciudad más importante, una ciudad más importante que Buenos Aires. Buenos Aires era la capital, pero Potosí era una ciudad mucho más importante, más rica, la ciudad imperial incluso, ¿no? De Potosí, donde él tenía una casa comercial como sucursal. Así que era un hombre de los más ricos de Buenos Aires, ¿no? A la vez un ferviente católico, un militante católico en el mejor sentido de la palabra, un tipo que estaba en lo que entonces llamaba la rama masculina y la rama femenina. Esto suena muy peronista, pero estamos hablando de la Orden de Santo Domingo, que tenía sus laicos que hacían básicamente una militancia en obras de caridad. Por eso que Belgrano crece en un lugar donde la solidaridad y la caridad están fuertemente presentes, ¿no? ¿Y esa fe tuvo alguna influencia en su pensamiento, en su conducta? Es un católico raro, porque es un católico no apegado al dogma. Un católico progresista. Muy progresista, para nada apegado al dogma, muy crítico del poder de la Iglesia y a la vez el más ferviente católico que tuvimos entre los próceres, de la primera línea de próceres, podemos decir, ¿no? Sus estudios, ¿por qué teniendo Chuquisaca tan cerca se va a otro lado? Bueno, porque tiene la posibilidad económica, ¿no? de ir a estudiar a Italia. En principio pensaba en Italia, después se centra en España, en Valladolid y Salamanca. Son las dos universidades por las que va a pasar. La de Oviedo también pasa por la de Oviedo y se diploma con medalla de oro. Leyes. Y ahí se diploma como abogado y estudia economía política, ¿no? Su mayor pasión la descubre, digamos, estudiando ahí, y es la economía política, que estaba muy en boga en ese momento, que se llamaba así porque era una economía vinculada al Estado, ¿no es cierto? La habían introducido de alguna manera los fisiócratas, que estaban bastante en boga en ese momento de la Revolución Francesa, porque él llega justamente en 1789, el año de la Revolución, llega a España y vive ese clima y lo describe muy emotivamente en sus cartas a su madre, una persona muy inteligente, lectora y redactora. Y la madre es una mujer santiagueña que tenía un buen nivel educativo y una excelente redacción, lo cual no era habitual para las mujeres que estaban marginadas de la educación. Así que hay algo interesante ahí. Y él elige como correspondiente para los temas espirituales, para los temas culturales, a su madre. Ahí le comenta lo que está leyendo. Le dice que está leyendo al gran Montesquieu, que acaba de leer a Rousseau, ¿no? Que está leyendo esos libros porque por sus buenas notas él obtiene un permiso papal para leer los libros prohibidos, ¿no? Una dispensa, muy interesante la dispensa porque se puede leer los libros de economía, política, sociología, no así los vinculados a los pronósticos astrológicos y la pornografía. Y él le comenta a un amigo y dice, bueno, eso no importa porque se consigue en todos lados. Claro. Está bueno eso. Eso siempre fue igual, digamos. Sí. ¿Y esas influencias de esas corrientes, vos crees que fueron fundamentales para...? Fueron determinantes. Él hace además una gran síntesis entre estas dos grandes corrientes de la economía, que son la fisiocracia francesa e italiana,
que también tiene mucha fuerza en España, que planteaba que la riqueza de un país estaba en la tierra o en las minas, en los recursos naturales, digamos, por eso Fisiocracia, y a la vez el boom del momento, el libro de Adam Smith, La riqueza de las naciones, publicado en 1776, que seguía siendo un boom para esa época, que habla de que la verdadera riqueza de un país no está en la tierra, sino está en el trabajo, en la capacidad transformadora de la materia prima, ¿no? La gran revolución del libro de Smith, ese modelo liberal de economía, pero con muchas cuestiones que ojalá los liberales argentinos lo leyeran, habla del rol activo que tiene que tener el Estado, de la responsabilidad del Estado, si no deja todo librado al mercado. Decididamente no lo leyeron. No lo han leído, no lo han leído. Pero bueno, están a tiempo, se le consigue en todos lados. Si no se los prestamos, no hay problema. Pero es interesante porque lo que hace Belgrano es un mix entre estos dos pensamientos que él entiende que por las características del país a donde va a ir a ejercer sus funciones de secretario del consulado, que era el virreinato, un país muy agrícola, ganadero, esas dos teorías podían complementarse. Y la verdad que hace un mix muy interesante, poniendo sobre todo el acento en los recursos naturales, pero en su transformación. Él dice, no exportemos cuero, exportemos zapatos. Él dice, por ejemplo, los países civilizados, esto es textual, los países civilizados se cuidan de exportar la materia prima sin antes convertirla en manufactura, porque de esa manera, si la exportan como materia prima solamente, están creando desocupación en el país de origen y creando puestos de trabajo en el país comprador. Fíjate qué actualidad, ¿no? Y yo creo que es muy claro eso, es decir, evidentemente, un país que tiene tanta riqueza potencial, ¿no? Bueno, la puede aumentar mucho más si crea valor agregado. Aparte habla del engaño que puede ser la ganadería como riqueza fácil, ¿no? Dice, la ganadería es algo que nos ha sido dado, casi una bendición. Si no sabemos explotar y convertir esa riqueza en algo más, que es cebo, que es tasajo, que cuero, bueno, nos va a traer serios problemas, ¿no? Porque decía, por ejemplo, que es una gran actividad en la medida que se la complemente, ¿no? Porque si no, no crea empleo, con muy poca gente se puede manejar una gran cantidad de animales, no establece población, ¿no? Una cantidad de cosas que él estudia. Por eso cuando ejerce el periodismo, junto con este gran personaje desconocido que es Vieites, lo llaman a ese periódico Semanario de Agricultura, Industria y Comercio, y no hablan de la ganadería, porque entiende que la ganadería ya se está dando, ya está. Lo que hay que fomentar son las otras actividades económicas complementarias de la ganadería, ¿no? Él tiene 23 años y viene como cónsul. ¿Cómo llega a eso? Bueno, él tenía muy buenos contactos en la Corte de Madrid, donde sus contactos son justamente algunos personajes inquietos, como decían en la época de la Corte, que son los liberales de la Corte, que están en ese momento empezando a plantear reformas en España, como la promoción de la industria, la promoción de la educación, ¿no? Jovellanos, Campomanes, todos estos personajes que son liberales españoles muy interesantes, porque adaptan el liberalismo francés e inglés a una realidad que tiene más que ver con nosotros. Por eso Belgrano se interesa tanto en esta literatura liberal española, que va a tener mucha influencia, y es a través de estos contactos y por sus excelentes calificaciones, por su demostrada capacidad, que lo nombran a un cargo que se está creando, porque crean el consulado y lo nombran a él secretario, ¿no? Incluso es interesante lo que ocurre ahí, porque como desconfiaban de ciertos comerciantes porteños con mucho poder, que podían ser los candidatos naturales a ese cargo de la mano del virrey, designan primero al cónsul y luego crean el consulado, de manera tal que no puedan llenarlo los locales, ¿no? ¿Y qué hizo él ahí, en ese cargo? El consulado se ocupaba, ya se crea casi simultáneamente en México, en Caracas, en Lima, en Buenos Aires, las ciudades más importantes, digamos. Se ocupaba de todo lo que tenía que ver con la economía del virreinato, ¿no? Más bien como un lugar de sugerencia, de control de precios, de que no haya engaños en los pesos y medidas, un lugar sugerente, sin por ejemplo, un poder de policía, pero sí de importante influencia en la decisión del virrey, como un asesoramiento, como un elemento de asesoramiento, ¿no? Lo interesante es que su cargo lo obliga a escribir anualmente memorias, que son estos verdaderos tratados de cada una de las materias en las que Belgrano es pionero, y además el virrey tiene que estar presente en la lectura de esas memorias. O sea que la burocracia nos ha salvado de tener buenos documentos. Exactamente, bueno, y contaba él
Cuenta él en sus memorias el placer que le daba a él personalmente leerle al virrey cosas que lo incomodaban de una manera extraordinaria, ¿no? Cuando hablaba de equidad e inclusión, bueno, términos increíbles para la época, ¿no? Sí, claro. ¿Y qué pasaba con el entorno de comerciantes poderosos? Bueno, él llega y dice, grande fue mi decepción cuando conocí a mis compañeros del consulado, en su mayoría comerciantes que solo sabían comprar por 4 para vender por 8, ¿no? Y hay nombre a quienes son, Martínez de Oz, Anchorena, Basavilbaso, esa gente, ¿no? Poco cambió. Sí. Ahora saben comprar por 4 y vender por 20. Claro. Castelli es una figura cercana porque era pariente además y porque los unía ¿qué? Eran primos hermanos, los unía la idea de cambio. Castelli es una persona que varias veces reemplaza a Belgrano en el consulado por la enfermedad que tenía Belgrano, que era producto de una sífilis que había contraído en Europa, una enfermedad muy común en la época, ¿no? Y esa sífilis le fue provocando diferentes males, diferentes dolencias, y entonces hay varios años en los cuales él no está presente, por ejemplo, en el momento de la lectura, sino que lo tiene que hacer Castelli, su primo, ¿no? Que tiene una capacidad extraordinaria intelectualmente al punto que lo puede reemplazar, y Belgrano dice con su humildad, con ventaja, ¿no? Así que ahí nace una amistad, un compañerismo perdurable que se va a hacer más fuerte en la revolución, de la revolución en adelante, ¿no? Lamentablemente la vida de Castelli es muy corta y muere en 1812, producto, increíblemente, el orador de la revolución muere de un cáncer en la lengua, ¿no? Una cosa muy, muy tremenda. Te he escuchado varias veces proponer un cambio en la agenda de lo que es el Día de la Industria. Sí. Y lo vinculás con Belgrano como el defensor de la industria. ¿Cómo es eso? Bueno, primero porque me parece a mí que sería mucho mejor celebrar el Día de la Industria el 3 de junio, que es el día del nacimiento de Belgrano. Belgrano no tiene un día de festejo, se festeja o se celebra el Día de la Bandera, el día de su muerte. No es el Día de Belgrano, sino el Día de la Bandera, lo cual es importante decirlo, no es el Día de Belgrano. Entonces me parecía que estaba bueno celebrar el Día de la Industria, el día de su nacimiento, ya que se trata del primer industrialista de la Argentina, la primera persona que habla con toda claridad de la industria nacional, y cambiarlo por un día tan injusto como el que celebramos, que es 2 de septiembre de 1587, que se trata de la primera exportación argentina al exterior, lo cual no era Argentina, era el Virreinato del Perú en ese momento, pero bueno, de este territorio al exterior. Y a mí me llamó la atención, fui a investigar al archivo a ver de qué se trataba. Decía efectivamente exportación desde Santiago del Estero por parte del obispo Francisco de Vitoria, de bolsas de harina y telas desde Santiago al Brasil. Sigo viendo el expediente y más adelante hay una causa judicial iniciada por el gobernador Velasco contra el obispo Vitoria por contrabando, porque en las bolsas de harina iban barras de plata de Potosí. De manera tal que estamos celebrando el Día de la Industria, celebramos el Día del Contrabando, ¿no? A lo mejor es un rasgo identitario que nos... Puede ser. Que nos define, ¿no? Yo ya lo charlé con la gente de la UIA, de ADIMRA, de todas las... ¿Y? Por ahora no lo logramos, pero bueno, seguiremos insistiendo. Mandémosle todos mails a la UIA, a lo mejor lo cambian, sí, ¿no? Están un poquito ocupados en este momento, pero le podemos decir, mire chicos, está bueno. Ya pasó el 3 para el año que viene y me parece a mí que es un despropósito porque hay que homenajear a la persona que primero pensó en la industria y lo pensó con lujo de detalle. Su artículo sobre industria es magistral, porque lo que tiene Belgrano, muy lejos de los utopistas, de los tipos que se contentaban con pensar ideas fantásticas que él llama ideas aéreas, es que él dice, hay que hacer esto y dice cómo se hace. De dónde salen los recursos, dónde salen los recursos humanos, cómo se financia, con qué impuestos, de qué manera, etcétera, etcétera. Y eso es extraordinario, ¿no? O sea que él dice que es totalmente posible lo que plantea y dice cómo se hace. Si hay voluntad, se hace, ¿no? ¿Cuáles crees vos que han sido los aportes más importantes de Belgrano a la construcción de una sociedad igualitaria? Bueno, todos sus artículos sobre la igualdad, sobre el problema de la miseria, los orígenes y causas de la miseria. Hay un artículo extraordinario sobre cuál es el origen de la miseria, la desigualdad de las fortunas, su preocupación permanente por los sectores más postergados y
a la vez la solución que él plantea es la educación, ¿no? La educación como elemento igualador y la obligación por parte del Estado de una educación gratuita y obligatoria, ¿no? O sea, esto es un antecedente muy importante, a casi 100 años antes de la ley de Sarmiento, la ley 1420, que habla de esto mismo, ¿no? Pero Belgrano lo dice 100 años antes, que el Estado se tiene que hacer cargo de la educación pública y obligar a los padres a que manden a sus hijos y que si no tienen condiciones económicas, solventar esos gastos para que los niños concurran a las escuelas. Pero no se contenta con eso, sino que habla de planes, de cómo tienen que ser los planes de educación, ¿no? Habla de cómo se tiene que enseñar la matemática, la historia, la geografía. Bueno, un tipo que no para, evidentemente, ¿no? Y yo creo que es un aporte extraordinario y habla de, por ejemplo, de una especie de reforma agraria. Él dice, una forma de sacar a tanta gente de la miseria que habita en el campo es darles a trabajar tanta tierra baldía cuyos propietarios no se dignan a ponerla en explotación. Entonces dice, darles un plazo perentorio y si no la ponen en explotación, entregarla gratuitamente con aportes para las semillas a aquellos labradores que realmente la quieran cultivar. O sea que él cultivaba algunas antipatías con toda seguridad. Y sí, no se hacía muchos amigos con estas cosas. Sí. Y con por lo menos no en el poder. Por lo menos. Hablando de igualdad, ¿cuál era el pensamiento de Belgrano en relación a la mujer? Bueno, eso es muy revolucionario, ¿no? Porque recordemos que cuando él escribe el artículo, se llama Sobre la igualdad de la mujer, es 1795, y acaban de guillotinar en París a Olimpia de Gouges, que planteó los derechos de la mujer y la ciudadana, una mujer francesa en plena revolución, que entiende que los derechos del hombre son para los varones, no para la humanidad. Y tiene razón, porque ella nota que no puede participar en política, que no puede escribir las ideas en la prensa, que la mujer sigue siendo marginada, que por lo tanto pide los derechos para la mujer. ¿Cómo le responden? La guillotinan, la mandan a la guillotina. Acá en la misma época, exactamente la misma época, mismo año, escribe Manuel Belgrano La igualdad de la mujer, donde dice que la mujer es exactamente igual al hombre, tiene las mismas capacidades, que no solo debe ser educada, y esto lo dice porque en la colonia no había escuelas para niñas prácticamente, sino dice además debe llegar a ser educadora porque tiene todas las condiciones para ser un excelente docente, ¿no? Esto no lo decía nadie en ese momento, la verdad que es una cosa muy conmovedora y muy revolucionaria para la época, ¿no? Y con relación, mencionaste recién al periodismo, ¿qué pensaba Belgrano sobre la actividad del periodismo y sobre la libertad de prensa, básicamente? Primero hay que decir que fue nuestro primer periodista, o sea, él es el primero nacido en este suelo que ejerce el periodismo, primero como corresponsal de un diario madrileño que lo contrata como corresponsal cuando vuelve de España, y luego con el primer periódico, que es el Telégrafo Mercantil, fundado por Cabello, del cual es uno de los redactores principales. Tiene un artículo interesantísimo sobre la libertad de prensa, que dice que la libertad de prensa incomoda solamente a aquellos que tienen cosas para ocultar, ¿no? Que nadie que obre bien le preocupará la libertad de prensa. Sintetizando, dice cosas en este estilo. Y después dice que la prensa jamás debe mentir, aún aparentemente con fines nobles. Y lo dice en un momento muy particular, cuando está en campaña, en el Alto Perú, y un periódico de Buenos Aires publica una victoria de él que nunca existió. Entonces él dice que no ganaremos jamás con mentiras y que entiende la buena voluntad de insuflar espíritu patriótico con alguna victoria, pero que la prensa jamás debe mentir, ¿no? Y mencionaste vos que él, siendo católico, tenía una actividad con mucha influencia de su fe, pero tuvo muchos chisporroteos con el clero. Tuvo algunos muy importantes, uno muy fuerte, cuando él entra a la ciudad de Salta y descubre que el obispo Videla del Pino está en contacto con los españoles, se cartea y está trabajando como espía prácticamente de los españoles. Entonces lo expulsa directamente de la ciudad de Salta en un bando muy fuerte al obispo, ¿no? Es un caso interesante, muy fuerte ese debate hecho por una persona con profunda fe católica como era Manuel Belgrano, ¿no? Él tuvo un episodio que ensombreció, él no, su padre, ¿no? Que ensombreció a la familia. ¿Qué fue eso? Eso fue un caso de estafa millonaria en la que se ve involucrado su padre involuntariamente. Luego se demuestra que no tuvo nada que ver el padre porque un amigo de él entra en un negocio con la aduana de muchísimo dinero. Esto es muy desgraciado para la familia porque la familia se le embargan todos los bienes y el padre se le da prisión domiciliaria porque estaba enfermo
y muere en estas circunstancias. Lo indultan casi al final y se descubre que no tenía nada que ver. Él cuando se destapa todo eso está en España y él se encarga personalmente del desarrollo del juicio en España, de mover los papeles ante la corte y demostrarle... ¿Y tuvo implicancias para él por la economía? Y sí, claro, hubo implicancias porque la familia durante un tiempo importante tiene suspendida su fortuna y entra casi en la miseria. Una familia muy numerosa, habían sobrevivido 13 de los 16 hijos, habían adoptado muchos chicos por esta cuestión también de su carácter de solidaridad, así que una familia muy numerosa que pasa situaciones muy complicadas a partir de este proceso que termina, por suerte, con la absolución y aclarándose que el padre no tenía nada que ver con esto, ¿no? ¿Cuál fue la conducta de Belgrano durante las invasiones inglesas? Bueno, muy interesante porque él, como todo hombre, como todo varón de Buenos Aires, tiene que integrar a la milicia y él entonces reconoce su ignorancia en términos militares y contrata lo que hoy diríamos un coach, un entrenador para aprender. Están de moda ahora. Sí, ahora está muy de moda. Pero bueno, coach militar para que le enseñe a pelear, usar el fusil, bueno, y la verdad que eso lo ayuda mucho en sus funciones porque va a terminar siendo capitán de patricios, como todos sabemos, y la actitud que adopta él frente con funcionario público que era de primer rango por el consulado, él es el único funcionario colonial que no jura obediencia a su majestad británica y se va a preparar la resistencia al Uruguay, junto con Liniers, ¿no? O sea que él dice la famosa frase, o el viejo amo ninguno, y se va sin jurar fidelidad al rey Jorge, ¿no? Recién mencionabas lo innovador, lo moderno, lo vanguardista, que eran muchas miradas sobre la economía, pero hay una que me impactó particularmente y fue que él detectó la importancia de China en el tema del comercio internacional. Sí, es un artículo impresionante donde él dice, 1798, él dice, prestemos atención a la gran nación China, el futuro gran mercado productor y consumidor de la humanidad. Una cosa increíble, donde aconseja observar la economía china por su dinamismo, por lo que puede ser en el futuro, por lo que es, y puede ser en el futuro. Él se interesa mucho en el tema, se pone a leer sobre China, y aconseja la vía al Pacífico, a prestar mucha atención al Pacífico, justamente por la potencia que va a tener China en el futuro, ¿no? Una cosa impresionante. Eso es increíble. Sí. Una de las gestas más reconocidas que todos permanentemente evocamos es el éxodo jujeño. La grandiosidad de esa gesta tuvo que ver en haberla imaginado, en haberla pensado, en haberla concretado y en todo caso, ¿qué implicó? Bueno, primero tiene que ver con una situación de desventaja notable de un ejército que está prácticamente destrozado, sin recursos para enfrentar a poderosísimo ejército español que se viene encima y se declara una acción de guerra, porque el éxodo es una acción de guerra, que es dejar tierra arrasada, pensando muy correctamente que el enemigo viene de la puna, muerto de hambre, muerto de sed, esperando llegar al valle para abastecerse, y el valle era Jujuy. Por lo tanto, dejarle esa zona con los pozos de agua envenenados, con los campos arrasados y sin nada que le pudiera ser útil al enemigo, cosa que efectivamente se cumple precisamente, ¿no? Con toda precisión. Y él, bueno, tiene ese poder de convicción, ¿no? Esa claridad, porque hay que convencer a un pueblo de hacer eso, es el último en irse y logra un éxito total en esa retirada, que según Buenos Aires no tenía límite, o sea, era bajar a lo más abajo posible para defender fundamentalmente Buenos Aires. Afortunadamente, cuando llega a Tucumán, el pueblo tucumano lo convence y él está totalmente de acuerdo en desobedecer y presentar batalla, y se produce el gran triunfo de Tucumán, que es una gran desobediencia a la orden de Rivadavia de bajar lo más abajo que pueda, ¿no? ¿Su vínculo con Rivadavia? Bueno, pésimo, digamos. Pero se fueron juntos, de viaje, ¿no? ¿Cómo es? Después sí. El vínculo pésimo comienza con la creación de la bandera, aquí muy cerquita, cuando él crea la bandera en un acto de desobediencia y además crea una batería llamada Independencia y otra llamada Libertad. Rivadavia venía con su política pro-británica haciendo mucho caso a lo que decía Londres, que era no hablemos de independencia para no irritar al aliado de Gran Bretaña, que es España, ¿no? Por lo tanto, había una presión muy fuerte del Reino Unido de que no declaráramos la independencia, que no habláramos de independencia, y Belgrano va a crear una bandera y
crea una batería Independencia. Entonces estalla don Bernardino, se pone loco y le manda una carta tremenda donde le dice que deshaga la bandera, amenaza con destituirlo, etcétera, etcétera. Afortunadamente Belgrano no la deshace y continúa con la bandera, y el segundo episodio de fuerte enfrentamiento con Rivadavia va a ser justamente el éxodo, cuando él le dice que no va a seguir bajando y Rivadavia le dice que no lo provoque porque lo va a destituir, ¿no? Y bueno, dice, bueno, destitúyame. Pero claro, cuando se produce el triunfo de Tucumán, el hombre no va a poder, claro. No puede. Nadie se niega a un éxito. Sí. A ver, ya que los hombres estamos hechos de sombras y luces, una buena de Rivadavia. Una buena de Rivadavia, la labor educativa, las leyes laicas que tratan de laicizar la sociedad, la creación de la Recoleta, un hecho interesante porque fue el primer cementerio. Uno dice Recoleta, está pensando en el barrio rico, pero era un cementerio popular, absolutamente popular, cuyo el primer enterrado en ese cementerio es un niño negro liberto, un niñito que, de los tantos chicos que morían en Buenos Aires tempranamente, es el primer muerto enterrado en la Recoleta, que fue un cementerio totalmente popular para todo Buenos Aires hasta entrado el siglo XIX, ¿no? Hubo reformas interesantes de Rivadavia, sin duda, ¿no? Los titulares de mañana van a ser Piña habló bien de Rivadavia. Sí, no sería la primera vez. No. ¿De dónde surge en Belgrano su admiración por Washington? Bueno, él es un gran lector de los teóricos de la Revolución Norteamericana y en este caso es muy, muy conmovedor lo que pasa con Washington, porque él está preparando la batalla de Salta, se siente morir realmente porque está con unas hemorragias y vómitos y dolores tremendos, y no se puede mantener en pie. De hecho, la batalla la va a dirigir desde un carruaje porque no puede montar a caballo. Se siente morir y entonces la noche antes de la batalla termina la traducción que había comenzado del discurso de despedida de Washington al pueblo de los Estados Unidos cuando él se retira de la política, que es un discurso extraordinario que habla del valor de la Constitución, del valor de la palabra, de la honestidad, del combate a la corrupción, bueno, una cantidad de cosas muy interesantes que Belgrano quería dejar como legado. O sea, su gran preocupación era no morir sin que ese discurso fuera conocido por la mayor cantidad de gente. Después lo hace publicar, afortunadamente sobrevive, y lo hace publicar. Así que es muy increíble pensar a este hombre, no se puede imaginar los preparativos de la batalla más importante de su vida, porque lo fue. Haciendo una traducción. Y haciendo una traducción de Washington, ¿no? Impresionante. ¿Cómo fue el famoso tema de los 40.000 pesos fuertes de esas escuelas que terminamos hace poquito? Bueno, justamente con el dinero que le da la Asamblea Nino 13 por los triunfos de Salta y Tucumán, que son 40.000 pesos aproximadamente, el amigo Paenza me ayudó a sacar la cuenta, estamos hablando de unos 4 palos verdes más o menos, para construir 4 escuelas. Y bueno, lo que pasa con eso es que lamentablemente las escuelas no se construyen, por lo menos con ese dinero termina pasando a rentas generales, que es como decir, no sé, el túnel del tiempo, no sé, y terminan siendo construidas con otros fondos. Esos fondos no son los que van a ir a la renta para las escuelas, o sea que se trata de una gran estafa a la memoria de Belgrano, sin duda, ¿no? Las escuelas se construyeron muy tardíamente. La de Jujuy, por ejemplo, se terminó de construir en 2005, donada en 1813. Se ve que había problemas con la cal, el cemento. No seca, decían. No sé qué pasa, la humedad. Belgrano era para la época un hombre muy refinado. Un hombre, no sé, vino de Europa, sí, supongo yo, un hombre que usaba perfume, cosa que no usaba nadie. Era como una oveja rara en ese rebaño. Bueno, eso le valió el calificativo de homosexual, que era un calificativo porque uno piensa que mente, ¿no? La de alguien que puede pensar que puede descalificar a otro por su opción sexual. Es decir, y se hizo eso en Argentina. Cuando no veían por dónde atacarlo, empezaron a llamarlo homosexual y difundir que era homosexual, ¿no? Como si esto fuera algo que rebajara o bajara su nivel intelectual. Apoyados un poco en aquel retrato, ¿no? ¿Cómo? En aquel retrato que se hizo en Inglaterra. Sí, claro. Entonces, a partir de eso, yo digo, primero, han visto poco retrato, porque la calza era un
No, y además se usaba mucho. Tengo entendido que el cuerpo no era de él. El cuerpo era de Godoy, claro, el favorito de Carlos IV y sobre todo el favorito de su mujer, ¿no? La reina María Luisa. Ahí está. Bastante fulera, por cierto. Lo que tiene bárbaro Piña es que él sabe las cosas importantes y estas también, que son fantásticas. Bueno, entonces le pone el cuerpo de Godoy y la cara de él. Y Godoy era un afrancesado, un hombre muy elegante, y entonces ahí empezó todo este rumor, que no tiene ningún asidero, si lo tuviera no había ningún problema, pero no era homosexual, digamos, ¿no? Y es más, San Martín sancionó a un subalterno. Sanciona al subalterno porque una de las derivaciones finales de la sífilis en Belgrano es una afección a las cuerdas vocales que afinaba su voz. Y hablaba con una voz muy finita, muy poco apropiada por un militar, para dar órdenes de mando. Entonces, Dorrego, que era un loco lindo, por supuesto, un gran personaje, de los hombres más corajudos que tuvo el ejército de Belgrano, pieza clave en las 2 victorias de Salta y Tucumán, y luego un gran gobernador. Pero bueno, un tipo muy bromista, empezaba a imitarlo, las voces de mando, y San Martín, que no andaba con mucha vuelta, lo reprende y lo manda castigado a Santiago del Estero, ¿no? No porque fuera feo Santiago, no porque si fuera feo Santiago, sino de alguna manera de alejarlo de donde estaban, que era Tucumán, estaban en Tucumán. ¿Y cómo es que un hijo de Belgrano termina siendo criado por Rosas? Es una hermosa historia de amor, esa, porque él tenía un amor clandestino con una chica de la alta sociedad, que era... O sea que la influencia de la religión no fue tanta. Exactamente, claro. O sea, una cosa es el catolicismo, otra cosa y otra cosa es las pulsiones. Clandestino por el lado de ella, ¿no? Porque ella estaba casada con un señor muy realista en el peor sentido de la palabra, no en el sentido de la realidad, sino de la realeza. Y bueno, mientras tanto mantuvieron este amor en forma clandestina, y cuando el señor se produce la revolución, le da alergia a la revolución y se va a este marido, y ellos ahí pueden vivir su amor plenamente, y ella lo acompaña a las campañas del norte, participa en las batallas de Salta, Tucumán, del Éxodo, ¿no? Imaginémonos una chica de la sociedad porteña en esos lugares tremendos, ¿no? Ahí queda embarazada, pero claro, no estaban casados y era una desvergüenza tener un niño en esas condiciones. Se acababan de casar su hermana y su cuñado, Encarnación Escurra y Juan Manuel de Rosas, y se los da en adopción a ellos, que lo van a criar con el nombre de Pedro Rosas y Belgrano. Cuando el chico ya tiene una edad, como se decía en aquel momento, razonable... Lo mandaron a terapia, claro. Claro, en vez de mandarlo al psicólogo, Rosas blanquea la situación y le cuenta su historia. Es un hecho muy interesante, donde le cuenta que tiene que estar muy orgulloso de su papá, que es Manuel Belgrano, ¿no? ¿Y cuáles eran realmente los vínculos? ¿Eran amigos o no San Martín y Belgrano? Íntimos amigos. Vivieron juntos 1 mes y medio, más o menos, después de Yatasto, en la ciudadela de Tucumán, donde se hacen muy amigos. Había una previa admiración, ¿no? Cuando San Martín llega a Buenos Aires, Monteagudo, que es el contacto que él tiene en Buenos Aires, le acerca las memorias de Belgrano, y San Martín queda alucinado de que alguien pudiera escribir esas cosas y lo quiere conocer, y a la vez Belgrano sabe de este hombre tan eficiente de la milicia que necesita y quiere conocer, o sea que hay una gran cosa previa que se ve dice, habla Belgrano de la ansiedad de encontrarse con este ¿Diferencias entre ellos? Bueno, sí, después, ¿no? Pero la diferencia después vendrán con la guerra civil, por ejemplo, pero yo creo que acá lo que hay primero es una gran unidad en propósitos, que es cómo seguir la guerra. San Martín necesita la información que tiene Belgrano, por eso no alcanza con esa entrevista que pudo ser en Yatasto o en otra posta salteña. Y luego el mes y medio de convivencia en Tucumán, donde crean la primera academia militar científica de la Argentina con materias de política, estrategia, geografía, historia. San Martín, por ejemplo, enseña historia en esa academia. Belgrano enseña agricultura, ¿no? Qué lindo tenerlos de profesores a ellos, ¿no? Y luego Belgrano es ya llamado finalmente para rendir cuentas por sus derrotas, para ser juzgado, y San Martín ya se va a embarcar en su plan continental. ¿Es en esa condición que él queda preso en el Cabildo de Claro, Luján? Él queda obligado a permanecer. Vuelve a Buenos Aires y lo encarcelan en Luján, donde él comienza a escribir su autobiografía,
Es curioso porque el Cabildo de Luján y alrededores, porque uno está en el Cabildo, otro en casas que están frente al Cabildo de Luján, son tremendamente motivadores para autobiografías. Por ejemplo, Mitre empieza también, muchos años después, a escribir sus memorias. ¿Qué tiene ese lugar? ¿Cómo? ¿Qué tiene ese lugar? Se ve que algo hay ahí, ¿no? ¿Y qué nos deja esas autobiografías? Bueno, autobiografías son maravillosas, ¿no? Son sus memorias, muchas reflexiones muy interesantes sobre su vida, las invasiones inglesas, la Revolución de Mayo, etcétera, ¿no? Y bueno, cuando está preso le vienen a proponer la misión imposible, le dicen, ¿quiere seguir preso o ir con Rivadavia a Londres a buscar un rey? Y bueno, vamos con Rivadavia, ¿no? Y ahí comienza esta aventura que es una novela de realismo mágico, porque primero hay un acto denunciado por este minucioso Belgrano que escribe una memoria aparte de este viaje diplomático, donde cuenta, por ejemplo, cuando se cruzan con Manuel José García en Londres, y Manuel José García, enviado por Alvear, Carlos María Alvear, está entregando las Provincias Unidas a Gran Bretaña en protectorado, ¿no? Ellos se cruzan con este personaje y Belgrano tiene una escena muy fuerte de enfrentamiento con él y difunde rápidamente en Argentina que se está entregando las provincias a Gran Bretaña como protectorado. Esto provoca la caída de Alvear, ¿no? Alvear cae y va a Río de Janeiro huyendo y ratifica esta voluntad de ser una colonia inglesa. Londres no nos acepta por el momento y además le pide disculpas al rey de España, en este caso, por haber sido un subversivo y un hombre que había procedido mal, y le entrega todos los secretos militares argentinos al embajador español en Río de Janeiro, ¿no? Eso ocurre en ese periodo que va de la llegada de ellos a Río y la partida a Londres. Cuando están en Londres se enteran de que su misión es buscar un príncipe de la Casa de los Borbones para ser coronado como rey del Río de la Plata. En ese interín, Rivadavia y Zarratea contratan a un personaje digno de un cuento del Gordo Soriano, que es el conde de Cabarrús, un diplomático de segunda, un personaje de novela realmente, un atorrante, ¿no? Para decirlo con todas las letras, que les promete que va a conseguir al infante Francisco de Paula para coronarlo. En el medio hay una cantidad de gastos de Cabarrús, de representación, de viajes, etc. En el medio cae Napoleón, definitivamente, con lo cual Carlos IV no quiere que su hijo sea coronado y se acaba toda negociación. Y Cabarrús se dirige a Londres a hablar con Belgrano y con Rivadavia, a proponerles el secuestro del infante de Paula y traerlo secuestrado al Río de la Plata. No, ni a Soriano se le ocurrió eso. Para coronarlo a la fuerza, al tipo. Ah, para coronarlo a la fuerza. Claro, vas a ser rey o vas a ser rey, ¿no? Por supuesto que todo es un delirio. Belgrano dice, hasta acá llegué, se vuelve, pero dice, antes de volver, dice, muchachos, denme los papeles con los gastos, porque yo tengo que rendir el dinero que se gastó acá. No se lo dan, entonces se ofende Cabarrús y lo reta a duelo a Belgrano. Y lo más increíble es quién es el padrino de Cabarrús, Zarratea, ¿no? En una mañana de Londres, uno se imagina la niebla. Brumosa. La brumosa. El duelo a pistola. Y se ve que Cabarrús se acordó que Belgrano era general de un ejército. O sea, dijo, no, está todo bien, me voy. Y ahí Belgrano vuelve y escribe ese informe lapidario sobre Rivadavia, Zarratea, Cabarrús. ¿Qué asidero tuvo la idea de Belgrano de nombrar un inca en el trono? Bueno, justamente cuando él vuelve, están los preparativos para el Congreso de Tucumán y es invitado a Tucumán, invitado especial, no es congresal, es un invitado especial a Tucumán, y ahí da un discurso muy, muy conmovedor, el 6 de julio. La mayoría de los congresales coinciden en sus memorias que el discurso de Belgrano del 6 es determinante para la declaración de la independencia 3 días después. Y ahí propone, dice, ya que están buscando reyes en Europa, etcétera, ¿por qué no coronamos a un inca? Pero no cualquier inca, nada más y nada menos que al hermano de Tupac Amaru, Juan Bautista Tupac Amaru, que estaba preso en una cárcel española en África, la cárcel de Ceuta. Complicadito para... Complicado, pero más que nada con un ánimo claramente revulsivo. Claro, venía a patear el tablero un poco, ¿no? Y la verdad que lo pateó.
Voy a hacer mi última pregunta y ustedes preparen las vuestras. Y es, Belgrano fue un hombre rico y murió pobre. ¿Cómo fueron sus últimos días? Es una parábola extraña en la historia argentina de alguien que entra a la función pública rico y se va pobre, ¿no? Una cosa muy rara, ¿no? Pero ciertamente yo creo que ahí hay que aclarar un par de cosas muy importantes. Mucha gente dice y me dice que bien Belgrano que murió pobre. Y creo que hay que corregir eso, ¿no? Eso está muy mal. Nadie tiene que morir pobre, y menos Belgrano, que era un hombre al que se le debía mucho dinero, 16.000 pesos de sus sueldos no recibidos. Y por otra parte creo que hay una didáctica de la muerte pobre. Los poderosos y los ricos de este país quieren que aprendamos a morir pobre para morir más ricos ellos. Entonces, la verdad que no está bueno que Belgrano murió pobre. Entonces, hay que aclarar eso. Él muere reclamando que le paguen lo que le deben, no se resigna a esa muerte pobre. Lo que sí hay que decir, que grande Belgrano, qué honestidad extraordinaria hasta último momento, ¿no? Y lo increíble es que la cosa no termina con su muerte tan triste, tan pobre, donde no hay plata para la lápida y tienen que recurrir a un mármol de una cómoda. Su hermano Luis, que era sacerdote, recurre a armarle una cómoda para armar la lápida, sino que en 1902, cuando por suscripción popular, por idea de unos chicos de un colegio nacional de Buenos Aires, no en la Nacional de Buenos Aires, sino un colegio de Buenos Aires, se junta dinero en todo el país para hacer el mausoleo, por una suscripción pública, se trasladan los restos de Belgrano y dos ministros del general Roca, que son Richieri y Joaquín B. González, se roban 2 dientes de Belgrano. Afortunadamente están presentes un redactor, la idea era regalárselos al general Mitre. Están presentes un redactor de La Prensa y un redactor de Caras y Caretas que denuncian la situación. La tapa de Caras y Caretas es muy interesante, es un dibujo de Belgrano saliendo de la tumba diciendo hasta los dientes me han robado, y los tienen que devolver, ¿no? Públicamente con un escándalo muy fuerte, ¿no? Este fue el último episodio y hoy descansa sus restos ahí en Santo Domingo, a 50 metros de su casa, donde estaba su casa. Él nació y murió en esa casa, ¿no? Después de todo un gran recorrido por el mundo, en esa casa a metros de Santo Domingo. Dentro de un ratito, Felipe Piña va a firmar libros allí, a todos los que quieran que eso ocurra. Prepárate, ¿qué vas a hacer? Y ahora sí, levanten la mano, por favor, quienes quieran hacer alguna pregunta. Vamos a hacer pocas porque ya el tiempo, ustedes querrán volver. Lo único que les pedimos es concisión en la pregunta. Señor. Algo mencionaste sobre el tema de los enemigos de Belgrano y los porqués. Pero me gustaría que amplíes un poquito más de esos comentarios así de, como se mencionaron, las cosas chicas, y obviamente que tenemos alguna idea de por qué, pero si algún comentario más puedes hacer sobre el tema. Sí, un gran enemigo, sin duda, fue el mismo enemigo que tuvo San Martín, que fue Rivadavia, ¿no? Un gran enemigo que estaba muy preocupado, muy atento por el vínculo con Gran Bretaña y muy desatento y sobre todo por el peligro artiguista, digamos, y muy poco atento a lo que podía pasar con el norte, con la invasión española, cosa que se ve manifiestamente en sus cartas, ¿no? Es uno de los grandes enemigos, sin duda, que comparte con San Martín, ¿no? San Rivadavia es el responsable de que San Martín marche al exilio en 1824. ¿Dónde está el micrófono ahora? Me vinieron a dar licencia para más tiempo, así que no sé, tranquilícense. Señor, su pregunta. Sí, te quería preguntar sobre la relación, si hubo alguna, sobre los caudillos de esta zona, que fueron Ramírez, Estanislao López, Artigas también, si hubo alguna relación en ese tiempo. En principio, una excelente relación con Artigas, incluso un hermano de Artigas formó parte de su ejército. Él entiende las razones del federalismo muy claramente en un documento que escribe, pero no está de acuerdo con la causa federal. Y a diferencia de San Martín, que se niega rotundamente a participar en la guerra civil, Belgrano comete el error de sí participar en la guerra y reprimir justamente el alzamiento artiguista y particularmente en esta provincia, ¿no? Después él lo admite y hay una autocrítica muy interesante sobre ese punto, ¿no? Pero esa es una de las cosas que se le pueden criticar a Belgrano, su participación en la guerra civil
tardía, ¿no? Bastante tardía, a diferencia de San Martín. Sí, su pregunta, por favor. Sí, buenas noches. Simplemente, quizás no es una pregunta específica, simplemente lo hago más del interior, digamos. ¿Qué hubiese pasado si Belgrano o San Martín no hubiesen sido tan rebeldes? ¿Qué seríamos hoy? Bueno, yo creo que más allá de las personalidades que son muy importantes, seguramente hubiera habido otras que podrían haber llevado adelante esto, pero por suerte fueron ellos, ¿no? O sea, creo que efectivamente gente muy dura que resistió con mucho costo personal, ¿no? Imagínense ustedes el nivel de sacrificio que implicaba padecer hambre porque Buenos Aires decididamente no le mandaba recursos, como hacía con Güemes también, persona que estuvo muy nombrada hoy, por si era feriado o no, fíjense qué triste, ¿no? Y que coincide con el otro feriado, entonces vamos a ver, ¿no? Una cosa increíble. El prócer más postergado de la Argentina, sin duda, Martín Miguel de Güemes, y uno de los tres más importantes, sin duda, el hombre que tanto Belgrano como San Martín dicen que es la pieza clave de nuestra defensa. Sin Güemes, dice San Martín, no hay cruce de los Andes, es la persona que aguanta 9 invasiones españolas, 9. El ejército más chico que lo ataca tiene 3.500 soldados. ¿Con qué resiste? Con sus gauchos infernales, con todo ese dispositivo que arma junto a Arenales de las republiquetas, un hombre imprescindible, sobre el que la verdad no tendría que haber ninguna discusión de que tiene que tener su día, por supuesto, ¿no? Así que son muchas, por suerte, la gente que resistieron, que fueron rebeldes, que hicieron lo que tenían que hacer, a un costo altísimo, porque lo pagaron muy caro todos ellos. ¿El micrófono está? Sí, ahí, señor. Yo quisiera hacer una pregunta, ya que el señor coordinador no leyó la amplia bibliografía que tiene, y también sobre una pregunta que se hizo sobre los caudillos, si usted está escribiendo, ha escrito algo sobre el brigadier Estanislao López. No escribí directamente sobre él, pero escribí sobre Artigas y por lo tanto ahí hablo de López, por supuesto. ¿Dónde estamos? Allá. Ya va a llegar la... No, pero espere que llegue el micrófono porque así la oyen todos. Si no, ahí está, mire, ya está. Si el 3 de junio es el día que correspondería a Belgrano, opino que no, sería el día de la industria. Por lo tanto, habría que buscar otro día para Belgrano. Sí, sería Porque el día de Belgrano y el de la industria. No habría problema, no es contra. No, porque acá vamos a recordar el Día de la Industria y no el de Belgrano, seguramente. Así como el 20 de junio tampoco decimos que es el Día de Belgrano, es el Día de la Bandera. ¿Me explico? Sí, pero no habría problema, podría ser las dos cosas. Podría ser el día del nacimiento de Belgrano. Nos olvidaríamos de Belgrano por la industria, porque el fundamento de Belgrano era auspiciar la industria. Bueno, pero si nosotros fundamentamos por qué es el Día de la Industria, estaríamos homenajeando a Belgrano sin ninguna duda, ¿no? Hasta el mediodía es Día de la Industria, después... Claro. ¿Me paro? Su pregunta, por favor. Bueno, cortito, lo mío rápido, o sea, salgo un poco de lo que es la figura de Belgrano. Voy a hablar de Sarmiento, quisiera ver su opinión. Yo soy profesor, no me siento identificado con la figura en parte de Sarmiento como para que se tome esa fecha justamente como Día del Maestro. No sé qué opina usted al respecto, y en el caso de que no esté Sarmiento, ¿qué otro prócer o persona le gustaría que esté? ¿No? Brevemente, no sé. Sí, a mí Sarmiento es un personaje que me parece que, si vamos a hablar del maestro, es un personaje que está bien esa fecha. Creo que Sarmiento es un personaje altamente contradictorio, que tiene un problema, que los que lo aman y los que lo odian no lo han leído mucho, ¿no? Entonces, no creo que sea tu caso, por supuesto, pero digo, muchísima gente que habla muy rápido de Sarmiento, que o es el que quiso entregar la Patagonia o el que fundó solamente escuela y el padre del aula. En el medio de eso hay un mundo muy complejo, muy interesante, de un tipo que hizo cosas muy positivas y cosas muy tremendas, ¿no? Entonces yo creo que es un todo que hay que conocerlo, ¿no? Entonces me parece que está bien, es un día, él hizo mucho por la educación, la verdad que hizo mucho por la educación. Después tiene cosas que son muy tremendas, ¿no? Pero que también hay que ver en su contexto, ¿no? Quizás fue
el tipo que se animó a decir cosas que otros no decían, que pensaban igual que él, ¿no? Esas cosas del racismo, que estaban muy en boga en ese momento, ¿no? Y que él las expresaba con ese desparpajo tan natural que tenía él. Y a la vez es un tipo que se enfrentó, por ejemplo, con la sociedad rural, ¿no? Es el único presidente argentino que se enfrentó hasta en ese momento, ¿no es cierto?, con la sociedad rural y con el tema de Chivilcoy, cuando planteó el modelo Chivilcoy de pequeños propietarios y medianos propietarios, y tuvo un debate muy interesante en la Cámara de Senadores, donde un senador estanciero le dijo: lo que pasa es que el señor Sarmiento es pobre y aunque lo demos vuelta nunca le vamos a encontrar una moneda. Y él le contesta: lo que pasa es que el señor es un imbécil y aunque lo demos vuelta nunca le vamos a encontrar una idea, ¿no? Sí. Famoso también, un débil a los encantos femeninos, ¿no? Muy débil, Sarmiento. Sí, muy débil, sí. Pero un hombre prolijo, porque, por ejemplo, Claro. cuando él hacía los viajes para el Estado chileno, que hacía viajes para comparar los sistemas educativos, anotaba todos sus gastos. Ahí con el amigo López Rossetti, que va a estar la semana que viene, cuando trabajamos para el programa de Historia Clínica, fuimos descubriendo uno de los posibles causas de muerte que tenía que ver con su tabaquismo, por las muy frecuentes compras de tabaco. Y a la vez descubrimos algo mucho más simpático, que el tipo anotaba las orgías. Entonces ponía orgía 1 peso, gran orgía 1.50, lo cual era un rasgo de prolijidad muy interesante. Honestidad. Prolijidad, promiscuidad puede ser también, pero prolijidad por lo menos. ¿No será que de ahí viene el mote de padre del aula? Y puede ser. ¿No? La verdad que el ¿A dónde- aula... ¿A dónde probablemente. estamos? Sí, su pregunta. Sí, quería conocer el pensamiento de Belgrano acerca de los programas de educación Su tiempo. de su Sí, tiempo. tremendo. Tiene un artículo maravilloso donde dice: al niño se le abate con 1000 asuntos que no son de su interés, ¿no? Y se le hace repetir cosas sin sentido que jamás formarán parte de su decir y sentir cotidiano, ¿no? Mirá qué interesante. Y él reformula los programas de estudio, particularmente cuando dona las escuelas. Ahí arma unos programas absolutamente modernos, muy modernos, donde la experimentación tiene un lugar destacadísimo y erradica por completo absolutamente los castigos corporales, que como vos sabés existieron, por ejemplo, en Inglaterra hasta la década del 70 del siglo XX, como puede verse en muchas películas inglesas como Melody, If y demás. Así que un adelantado total, ¿no? Igual que su amigo San Martín, que también destierra en Mendoza los castigos corporales. El cabildo mendocino se enoja porque dice que los niños, si no se los castiga, se van a insolentar. Y entonces le dice: bueno, señores, les permito castigar a los niños con un guante y en la mano, ¿no? Burlándose de esas. Y ahí hay un hecho muy interesante que tiene que ver con la transcripción documental, ¿no? Los peligros de la transcripción documental y confiar en las transcripciones documentales. Cuando el Instituto Sanmartiniano, en 1910, transcribe muchos de los documentos de San Martín, en este caso, cuando él escribe al Cabildo de Mendoza, le manda una carta a Guido hablando de esto de los castigos corporales, donde dice: mire lo que me dicen estos carajos, refiriéndose a los cabildantes de Mendoza. Y en la traducción dice: fíjese lo que me dicen estos señores, ¿no? Que es dos cosas muy diferentes, ¿no? Conceptos diferentes. Muchas gracias. ¿Dónde estamos? Sí. Buenas noches, Felipe. Buenas noches. Considerando que la historia es una materia de estudio tan importante para entender la realidad, ¿no? Y haciendo futurología de lo impensado, ¿qué pensaría Belgrano hoy de un ministro de Economía que le va a pedir disculpas a España por el uso de las empresas? Bueno, yo creo que lo que no hay que hacer es traerlos a ellos al presente, hay que ir uno al pasado, ¿no? O sea, creo que uno no tiene derecho a decir qué diría, porque no sabemos, porque es otro contexto, otro contenido. Yo creo que lo que hay que hacer es ir uno hacia ellos, ¿no? Entonces ahí no nos perdemos en el contexto y vemos qué se dijo en cada momento de acuerdo a la situación. Lo que uno puede hacer puede suponerlo, pero uno no puede afirmar. Yo no me siento capacitado para afirmar qué diría, me puedo imaginar o puedo suponer, pero no podría hablar en nombre de él porque sería una falta de respeto. Entiendo perfectamente la pregunta y comparto la preocupación, pero no estoy en condiciones de decir qué diría él, me parece, ¿no?
¿Dónde estamos? Acá. Súper. Buenas noches. Si Belgrano visionó a China como potencia y la Unión del Pacífico, ¿por qué hoy cuesta tanto y hay tanto debate para esa Unión del Pacífico que Argentina necesita? Porque la Unión del Pacífico puede significar para Argentina un problema en la medida que no quede claro qué significa en cuanto a la defensa de la industria nacional y qué implicaría para nosotros integrarnos a esa Unión del Pacífico. Entonces, no sé, ahí volvemos a lo mismo, no sé qué diría Belgrano frente a ese tema, yo le puedo decir lo que opino yo, pero no sé. China, por supuesto, que es un lugar importante y de hecho tenemos unos vínculos con China, que es el segundo país en la economía argentina de hace por lo menos 8 años, ¿no? Así que no creo que tengamos prevenciones para con China. Otra cosa es la alianza con el Pacífico, que no tiene nada que ver directamente con China, es indirectamente, ¿no? Es la unión de los países de la costa del Pacífico y el comercio asiático, que no solamente incluye a China, pero Argentina tiene un vínculo económico con China casi de dependencia, diría yo, hace más o menos unos 8 años, ¿no? Sí. Sí, buenas noches. Retomando con Sarmiento. Perdóname, levanta sí. una mano. Aquí. Ahí está, sí. Gracias. Sí, habíamos hablado de Sarmiento y quería que nos cuente un poco en qué contexto Sarmiento había dicho las ideas no se matan, a tal punto de que esa frase está inscripta en latín en un circuito de San Juan que no es, hay que visitar. En francés. Sí, en el contexto de la persecución de Rosas y el exilio que él empieza en Chile. Se está yendo a Chile y está escribiendo Las ideas no se matan, que lo hace en francés, ¿no? Bueno, en ese contexto es el país donde va a crecer mucho políticamente, será casi un asesor muy importante del presidente Montt y casi un ministro de Educación en Chile, ¿no? Tipo fundamental. Y ahí donde va a escribir su obra máxima, El Facundo, 1845, un libro extraordinario, interesantísimo, polémico. Creo que Chile para Sarmiento es un país fundamental, será su parte más fructífera probablemente, ¿no? Ahí es donde él hace los viajes, por ejemplo. El gobierno chileno es el que lo manda a hacer los viajes para comparar los sistemas educativos en Europa, claro. Su pregunta, por favor. Buenas noches, Felipe. Buenas noches. Me gustaría saber qué opinás sobre la idea que hay ahora de poner animales por sobre próceres en los billetes, si tenés alguna idea formada al respecto. Me parece espantoso, la verdad. Me parece una animalada, sinceramente. Sobre todo porque tenemos tanta gente interesante para homenajear, ¿no? O sea, creo que me parece un horror, sinceramente. ¿Dónde estamos? Acá. Hola, acá atrás. Allá. Sí. Perdona. No, está bien. Con tu niño. Sí. Qué bueno. Que se portó muy bien. Se portó bárbaro. No, bueno, yo decir que aprendí a mirar a Belgrano a partir de mi abuela, que siempre me contaba sus historias. Hoy estaría acá, bueno, tiene un problemita de salud, si no estaría acá conmigo. Pero bueno, yo aprendí la hazaña, el éxodo jujeño a partir de ella, y hoy como maestra contarles a los chicos, primer, segundo grado, que te miren con esos ojitos de lo que hizo Belgrano, de camuflar cardones. ¿Hay otra anécdota así tan loca como esa? Una estrategia. La verdad que fue algo impresionante. Nosotros lo reconstruimos cuando hicimos Algo Habrán Hecho. Fue una cosa muy emocionante porque el presupuesto nos daba para contratar a una cantidad de gente. Vino el triple de gente gratis con ropa de época porque quería estar reviviendo la hazaña del general Belgrano. Y nos pasó algo que nos mató a todos, quedamos todos llorando, que fue cuando empieza, el director dice vamos a la acción, empiezan a caminar, las mujeres más mayores se ponen a cantar una chaya y bueno, todo el mundo entró en emoción y terminó la escena y nos contó una señora que esa era la chaya que había cantado la gente con Belgrano y que se había transmitido de generación en generación, ¿no? Que estaba muy presente en ese pueblo esa hazaña única en la historia argentina y con muy pocos antecedentes y parecidos en la historia mundial, ¿no? Realmente de que todo un pueblo haga semejante cosa, ¿no? Así que
sigue siendo algo muy vívido en la zona, y para nosotros fue tremendamente emocionante ese episodio, no lo va a olvidar nunca más en nuestra vida, por supuesto. Del otro wing. Acá, allá. acá. ¿Una más? Yo quería hacerte una pregunta con respecto a los actos en las escuelas. Sí. ¿Cómo desmitificar, cómo sacar eso, que no sea una estampa? ¿Cómo contar la verdad que en Buenos Aires no había empanada, que no llovía el 25 de mayo? Sí. O sea, sacar todo eso. Pero ¿cómo Sí. hacemos con los niños para que no... Yo creo que el acto escolar es una fecha que no hay que desperdiciar. Es una cosa muy linda donde está toda la comunidad educativa, están los padres, están los chicos, y me parece que es debe ser considerado un elemento didáctico más, un momento más de didáctica donde podemos seguir enseñando y motivando, ¿no? Entonces me parece que hay que salir del acartonamiento que implica y que los chicos participen, y creo que están mejorando mucho. A mí me han invitado a muchos actos en estos últimos años muy, muy lindos, donde los chicos tienen esa creatividad. Yo me resisto, me parece horrible cuando se dice una historia infantil, ¿no? Como si lo infantil fuera algo negativo. Bueno, señores, lo infantil es maravilloso, es creativo, es inventivo, es inteligente. Entonces, si quieren decir, digan entonces una mala historia, una historia mala o una historia tonta, pero no una historia infantil. Y creo que cuando los chicos hacen estas cosas, las cosas salen lindas, salen interesantes, ¿no? Tienen que ver con sus inquietudes, qué quieren contar, cómo lo quieren contar. Y es ahí cambia rotundamente el acto escolar, de los emboles que me tocaron a mí de chico, del corcho quemado y todo eso que después no salía del guardapolvo. Y bueno, creo que se puede resignificar absolutamente, ¿no? Y por suerte hay uno que ya no tenemos, que es el 12 de octubre, afortunadamente, ¿no? Vamos a hacer las últimas dos en las personas que ya tienen los micrófonos en la mano, cortitas. Sí, Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Yo quería preguntar, volviendo un poco a las guerras de la independencia, el trato, la relación que llegaron a tener Belgrano con Juana Zurduy. Bueno, cómo no. Bueno, fue un trato muy importante porque Juana era parte de este dispositivo del que yo hablaba antes, de las republiquetas, y Belgrano la nombra coronela del ejército, ¿no? La primera mujer que tiene ese rango, a partir de sus actos heroicos, de todo su desplazamiento en esa zona tan peligrosa de combate como fue el Alto Perú. Así que el vínculo fue un vínculo muy lindo, muy interesante. Hay unas cartas donde San Martín, donde le cuenta a San Martín de quién es Juana, del orgullo que siente de tener esa mujer combatiendo, ¿no? Juana es una persona impresionante de nuestras guerras de independencia, una mujer que pierde todo, una mujer de buen pasar, que queda sin nada y que pierde 4 de sus 5 hijos en esa guerra, ¿no? O sea, es muy impresionante lo de Juana, sin duda. La última pregunta. Tiene usted la responsabilidad de cierre de esta noche, señor. Bueno, qué honor. Buenas noches, Felipe. Buenas noches. Así como Sarmiento y San Martín tuvieron una estrecha y conocida vinculación con la masonería a nivel América y particularmente en Argentina, no tengo datos, no he leído mucho sobre Belgrano y quería saber si estoy en lo cierto y si fue así y por qué. Muy poco vínculo con la masonería tuvo Belgrano, pero muy poco. No se puede comparar con el enorme vínculo que tuvo San Martín y el mucho más que tuvo Sarmiento, ¿no? Fue de los más masónicos de los presidentes que tuvimos. Así que tuvo vínculo, pero muy leve. La verdad, el otro día estuve incluso grabando un documental en esa sede de la masonería, y ellos mismos reconocen que no fue muy fuerte el vínculo de Belgrano con lo ponen como uno de los, pero no tienen mucho dato sobre una fuerte participación de Belgrano en la masonería, ¿no? Les pido por favor que me ayuden a decirle gracias a Felipe Piña. Gracias. Ahora Felipe va a firmar ahí. Y los esperamos el próximo jueves a esta hora con Daniel López Rossetti y la presentación de su libro Ellas. Las otras 2 charlas, recuerde que pasamos al viernes, las últimas 2 semanas. Gracias, nos vemos la semana que viene.